Vaya directamente conmigo al libro de Ezequiel. Póngase de pie, gócese. El Señor está en medio nuestro. Yo me siento gozoso. Usted no se puede imaginar. El hijo mío me preguntó algo en estos días y fue muy interesante. Porque él me dijo: papi, ¿a ti te apasiona predicar? ¿Se puede decir que esa es tu gran pasión? Que ese es tu gran... Y yo no puedo decir lo contrario a esa pregunta tan hermosa que acabas de hacer. Porque no hay nada más hermoso que encontrar en su propósito la felicidad, o la felicidad en su propósito. Y cuando uno puede entender a lo que fue llamado y a lo que fue comisionado, uno lo hace no como si fuera un trabajo, sino como un privilegio, un honor, un placer y un deleite. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que es un deleite poder dedicarnos como Esther, que se siente tan contenta y tan gozosa. Yo veo esos estados, ella dándole clase a los niños, a los preadolescentes, y uno se da cuenta de que su vocación es enseñarle a los niños así, calladita, tranquilita, y usted se puede notar que cada actividad se goza, cada una de las efemérides y todo eso, y es bonito, porque lo peor del mundo es solamente dedicarse a algo que simple y llanamente es lo que nos da el sustento, pero que no necesariamente es lo que amamos. La mayoría de los casos los seres humanos están trabajando en algo que no necesariamente es su vocación o lo que quieren hacer si tuvieran la oportunidad, sino más bien que eso es lo que hay y hay que tirar para adelante. Pero cuando usted puede descubrir el propósito de Dios en su vida, es algo maravilloso. Alguien que diga amén. El libro de Ezequiel capítulo 8 versículo 1 al 4 y el versículo 12. Repito, el libro del profeta Ezequiel capítulo 8, los versículos del 1 al 4, y damos un brinquito al versículo 12. Ahí cuando usted lo tenga puede decir amén. Por allá atrás está en sus anchas el profeta Eliot. Está ahí todo él. Christopher Elliot recién presentado, está en estreno de presentación, así que él está gozoso por ahí atrás. Ezequiel capítulo 8. Quiere decir que la nación estaba pasando por una crujía, como decimos, estaba pasando por una esclavitud. Que se lo habían ganado, obviamente que sí. Sus pecados, sus transgresiones habían hecho que los enemigos tomaran acciones y tomaran parte, y todo esto estaba profetizado. Entonces, Ezequiel significa fuerza de Dios, y me gusta mucho el significado de su nombre: oh Dios es mi fuerza, porque hace falta mucha fuerza, hace falta tener un compromiso muy elevado con el propósito o con el mismo Dios del propósito, para poder hablar y aguantar todas las cosas que Ezequiel nos va a mostrar. Es alguien que incluso el versículo 9, el Señor tiene que fortalecerlo de una manera sobrenatural para lo que él se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque antes de leerle el pasaje, o sea, Ezequiel capítulo 3 versículo 9, les diré de que no solamente es un profeta, sino un atalaya. Esto hace que el compromiso suba de nivel, pues los atalayas son hombres, también mujeres, que tienen la encomienda de amonestar, tienen la misión de avisar, de poder aconsejar a los demás sobre lo que están haciendo para que sus caminos sean tornados a Dios. Entonces, fíjese lo difícil de un atalaya. Nosotros, de una manera u otra, somos todos llamados a ser atalayas de Dios, pues tenemos que amonestar a nuestros hijos, tenemos que amonestar a quienes están por debajo de nosotros, por decir así, para que si lo vemos en mal camino y podamos instruirlo para que no se aparten del camino del Señor. Eso es lo correcto. Entonces se necesita mucha fuerza para tú poder amonestar en esta época, para tú llamar la atención, para tú corregir, que era la palabra que quiero más ponerle ahínco, corrección. Pues es muy difícil corregir en esta época. Las personas no quieren ser corregidas, las personas no quieren ser amonestadas. Sin embargo, no se dan cuenta que quien corrige el alma de alguien la está librando del mal.
está librando su alma, porque la buena amonestación lo que busca es enderezar lo que está torcido y conectarnos más con el propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces el versículo 9, tomando en cuenta que el nombre significa de Ezequiel, Él es mi fuerza, me da esa convicción al yo leer que el Señor le dice: oye, Ezequiel, yo soy tu fuerza y he hecho tu frente o tu rostro como el diamante, más fuerte que el pedernal. Un pedernal es una materia, o por mejor decir, es un material muy fuerte. Dice que es una formación de cuarzo, y por cierto es bastante fuerte y está en los yacimientos de la tierra. Pero el Señor quería utilizar un material que superara el cuarzo, en esta oportunidad el pedernal, y Él le dice: yo voy a hacer que tu frente sea por encima de la dureza o la fortaleza del pedernal, y tu frente la he considerado como el diamante. He puesto tu rostro como el diamante, he puesto tu frente como el diamante, porque el diamante es el material natural más resistente de la tierra. Todo lo raya y él no puede ser rayado de nada. Amén. Cuando se habla del diamante, se habla del material natural conocido, más poderoso, pero tiene un misterio. Así como es fuerte y no puede ser rayado por nada, y él lo raya todo, es un material bastante delicado. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Es fuerte o es delicado? Es fuerte, pero a la vez es delicado porque no es tenaz. ¿Qué significa esto? Que si usted le da un golpe contundente al diamante, se rompe. Eso me habla a mí de que siempre la fortaleza va a estar en el Señor, en nosotros. Que somos fuertes porque Él nos hace fuerte. Que somos ávidos de hacer cosas grandes porque Dios está en nosotros. Nuestra fortaleza es una base para esta época utilizarla. Lo primero que le dice es la amonestación relacionada con los impíos. Vamos primero con los impíos. Dice el versículo 18 de Ezequiel 3: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, o por los pecados que estás cometiendo vas en camino de muerte, y tú, atalaya mío, no le instruyeras, no le amonestaras o no le corrigieras, ciertamente el impío morirá por su pecado, pero tú llevarás a cuesta la sangre de él porque no lo instruiste. Amén. ¿Me están siguiendo? Número 2, relacionado con los impíos. Ahora, pero si tú amonestares el impío y él no se convierte y sigue en su perversidad, pues él morirá, pero tú, por haberlo amonestado, habrás librado tu alma porque cumpliste como atalaya. ¿Alaba? ¿Me están siguiendo? Ahora vamos con los justos. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, o sea, si las personas que tienen el conocimiento de Dios, si los hombres y mujeres que somos llamados a mostrar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, como pasa, como suele pasar y como seguirá pasando, en un momento determinado comenzaremos a hacer maldad, escuche, él morirá de continuar en esa situación. Pero porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo bueno que hizo ese justo, por cuanto tú no le amonestaste y no le advertiste lo que le iba a venir por su mala inclinación, ciertamente todo lo que hizo mientras estuvo en la justicia no se le será contado. ¿Me están siguiendo? Pero su sangre demandaré de tu mano, por cuanto el atalaya, la única misión que tiene es advertir. No dice que va a cambiar, no dice que lo va a transformar, no dice que tiene que asegurar el éxito de lo que va a resultar cuando usted va con la amonestación. Dice que el trabajo, la misión, la encomienda, el propósito del atalaya es instruir, corregir y amonestar. Lo que sucede después de ahí no es culpa del atalaya, a menos de que éste no haga lo que se le mandó a hacer. ¿Me están siguiendo? A su nombre.
Pero dice número 2 sobre los justos: pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. Lo que quiere decir es que si se amonesta al justo y éste se detiene en su mal camino, él va a vivir, y a ti se te va a subir un rango, porque fuiste la persona que al amonestarlo y él obedecer, su alma fue librada. Quiere decir que a ti se te va a condecorar. Y más adelante en los evangelios se habla de aquel que hace volver al que está en un mal camino y se endereza, lo que se te va a sumar. Si tú fuiste la persona utilizada por Dios como atalaya que hizo volver a un justo de su maldad, y dicha persona vuelve, los rangos para ti se aumentan, las honras aumentan. Alaba su gloria. ¿Alguien está siguiendo aquí? Alguien dijo que no hay nada tan bello como un reprendedor sabio sobre un oído obediente. El amonestado vivirá, porque fue amonestado. El que le amonestó habrá librado su alma. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que cumplir con una misión. No se habla de chismear, no se habla de difamar, no se habla de utilizar falso testimonio. Se habla de corrección, de amonestación y de una dirección por parte del Creador. A su nombre sea la gloria. Eso es ser atalaya. No es agarrar las redes y acabar con Villegas y todo el que llega y decir: yo como atalaya estoy diciendo a la fulana que se devuelva. No. Vamos a dejarlo ahí. La fecha de la profecía de Ezequiel dice que fue al inicio del cautiverio, entre el 593 y el 521, lo que nos da unos 22 años aproximadamente. Cuando usted cuenta de arriba hacia abajo, de manera descendente, del 593 al 571 son 22 años. Escuche, la profecía de Ezequiel era bastante compleja. De hecho, en Israel estaba prohibido estudiar el libro de Ezequiel hasta que usted cumpliera los 30 años, porque era muy minuciosa y se podría fácilmente malinterpretar. Entonces, como se necesitaba una base de conocimiento o una instrucción temprana, o ser llevado gradualmente en la explicación de la Torá, de la Biblia, se necesitaba de que las personas que se enfrentaran a la profecía de Ezequiel pasaran de 30 años hacia arriba. Para los que llevan anotaciones. Ahora, las visiones de Ezequiel sobre Jerusalén fueron dadas en Babilonia, lo que significa que aquí hay que mencionar la distancia abismal que había de un lugar a otro. De Babilonia a Jerusalén, el lugar en donde Dios lo llevaba y le mostraba las visiones, se sitúan a unos 1000 kilómetros de distancia. En esa época unos 4 meses de viaje. Pero en el plano espiritual, lo que Dios le estaba mostrando en Babilonia a Ezequiel es una distancia de abrir y cerrar un ojo. ¿Me siguen? Repito, las visiones que Dios le dio a Ezequiel estando en Babilonia están relacionadas a una distancia literal física de unos 1000 kilómetros. 4 meses para poder acceder a ese lugar, pero en el plano espiritual dichas visiones se dan en un parpadeo. Entonces aquí comenzamos con Ezequiel capítulo 8. Esto fue la parte introductoria, un poquito por arriba, para entonces entrar en materia. Aún no hemos entrado en el mensaje, estamos entrando en materia. El versículo 1 dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Esto nos da a nosotros la fecha exacta, en el 588 antes de Mashiach, estando él sentado y los ancianos que posiblemente fueron a buscar augurio o respuestas sobre lo que le esperaba a la nación de Israel y de Judá durante y aún después del cautiverio. Él dice que la mano de Jehová vino sobre él. Ese año
corresponde, o ese mes sexto corresponde a una fecha muy interesante, porque el mes en el que Dios le revela las visiones del capítulo 8 es el mes de Elul. El mes de Elul es el sexto mes y comprende agosto, septiembre. Pero el mes de Elul es un acróstico. Usted sabe lo que es un acróstico. Y este acróstico está relacionado al libro de Cantares capítulo 6 versículo 3. Y dice: Ani le dodi, vedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Lo que quiere decir que la revelación de las visiones de Ezequiel en el sexto año, en este mes, está relacionada con que el que le habla a Ezequiel es el que tiene una relación de amor con su pueblo Israel. Alaba su gloria. Se lo revela en ese año como para dejarle sentado de que él tiene una relación con ellos y que dicha relación va por encima de, lamentablemente, sus pecados. Esa revelación vino después y yo le digo que esa era una época, y a mí yo sé que los tiempos han cambiado, pero me da un poquito de risa la cantidad de profetas que hay ahora. Hay más profetas que silla en las iglesias y es impresionante porque no podemos ni contarlo. Ya la gente no se quiere llamar pastor honrosamente o no se quiere llamar, ¿verdad?, evangelista o maestro. No, profeta. Lo mínimo que pueden aceptar es profeta. Y me llama la atención de que estos profetas particularmente hacían lo que Dios le entregaba y no les importaba las repercusiones que eso traía. Y habían datos específicos. Por ejemplo, esta visión que le llega a Ezequiel vino después de que Dios le dio una orden de que él durara acostado sobre un costado de él, específicamente en el lado izquierdo, 390 días. Quiero que cuando te duermas dures 390 días durmiendo del lado izquierdo por los pecados de Israel y que dures 40 días durmiendo del lado derecho por los pecados de Judá. Este profeta dice que estaba sentado y los ancianos de Judá con él. Y dice que la mano de Jehová vino sobre él. Versículo 2. Dice él que miró. Esto le gusta mucho a los pentecostales. Nos gusta mucho porque de aquí se han sacado coro y mitad fuego, mitad resplandor. Dice él: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Número 1. Dice: la figura parecía de hombre, pero no necesariamente era un hombre. Lo que Dios le está mostrando es una apreciación espiritual de lo que pudiera ser. Y quizás utilizar una figura parecida de hombre era lo que menos podía él alterarlo o que él lo pudiera comprender. Él dice: a mí me pareció que era una figura humana o una figura de un ser humano. Y llama la atención que dice que esa figura estaba dividida en dos. Dice que de los lomos, o sea, la parte de la cadera, donde termina la espalda, eso es lo que se refiere a los lomos, donde termina la espalda, la cadera, la parte de abajo era mitad fuego y de los lomos hacia arriba resplandor. Era algo como el bronce refulgente, el bronce bruñido, el bronce después de aplicarle mucha fricción y se pule, que resplandece. Una figura de esa magnitud, una teofanía, algo extraordinario, dice que él vio. Era el aspecto impresionante. Ceñirse los lomos, para seguir con esa parte de los lomos en la Biblia, lo que está refiriéndose: prepárate que vamos a hacer algo fuerte, manos a la obra, amárrate que vamos a pelear, prepárate que vamos para el trabajo, prepárate para que me responda. Es una expresión bastante común en Israel. Dice que vamos a dividir el versículo 3 en dos partes. El versículo 3, la parte A dice que aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Algunos piensan que la singularidad de que se hable de las guedejas de los cabellos está relacionado a algún voto que previamente había hecho Ezequiel, porque se mencionan las guedejas o las trenzas de Sansón como un voto que se hacía en Israel, que era un voto nazareo o un nazareato. Pero no hay ninguna información hasta la fecha de hoy que nos diga que el profeta Ezequiel era nazareo. No, era profeta y era atalaya, como ya lo dijimos anteriormente. Dice que lo tomó por las guedejas de la cabeza. Esto es importante analizarlo, porque el levantar a alguien por los cabellos es una simbología detestable.
Cuando a alguien se le ala por los cabellos, o cuando a alguien se le alza por las guedejas o las trenzas de su cabello, es una forma despectiva de decirle: estoy airado, estoy incómodo y estoy haciendo algo por el desprecio que siento. El Señor no sentía desprecio por el profeta, pues el profeta no había hecho nada malo, pero el profeta era de Judá, o sea, era israelita, y como tal pertenecía al pueblo el cual había hecho airar a Dios. Quiere decir que la expresión o la figura espiritual que lo levanta entre el cielo y la tierra y lo deja en una dimensión para que él pueda entender lo que se le va a mostrar, es como si le dijera: estoy airado por Israel y por Judá en este tiempo por algo que te voy a mostrar, y una de las formas de expresártelo es que te estoy levantando por las greñas. ¿Alaba? Entonces dice que lo alza entre el cielo y la tierra, porque tiene que llevarlo a una dimensión espiritual para que él pueda ver. Yo no sé si usted vio o si ha visto en la época de la Navidad como hay un cuento famoso en que llevan a alguien en el espíritu al pasado, al presente y a un posible futuro. El Señor traslada en una dimensión espiritual a Ezequiel y lo lleva de Babilonia a Jerusalén a 1000 kilómetros de distancia en un parpadeo. Dice aquí: solo los que gustan de una comunión extraordinaria por el Señor son dignos de que se le muestre visiones extraordinarias. Las personas han dejado o hemos cesado de ver manifestaciones poderosas porque nuestra comunión no está a la altura que amerita una manifestación de esa naturaleza. Pues Dios sigue hablando, obrando y mostrando, pero hace falta que hombres de la talla de Ezequiel, moderno, ¿verdad? No necesariamente de la forma o de la época, sino hablo de la integridad, se pongan donde el capitán lo vea para que el Señor les muestre dichas visiones. La parte B del versículo 3: y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Lo que dice es que esta figura que lo alza por las greñas entre el cielo y la tierra, lo traslada en visiones a Jerusalén y lo lleva a la parte del atrio que mira al norte. El atrio es la entrada del templo, es el lugar donde se contempla la entrada principal a la adoración del Dios de Israel. Dice que lo lleva al norte. El norte tiene una explicación bellísima, y es que todo lo que está relacionado con un objetivo, lo que se busca, se utiliza la expresión el norte. Dice: ya perdiste el norte, ya perdiste el rumbo, ya perdiste el propósito, ya perdiste a donde tienes que enfocarte. Pero el norte aquí también representa específicamente el lugar donde era colocado la entrada hacia el templo, pues los enemigos siempre atacaban desde el norte, y desde el norte, entonces desde el templo, salía la ayuda desde el santuario y acababa con el enemigo. O sea, eso no es una parte cualquiera. Lo que le está mostrando es diciéndole: en el lugar donde antes ustedes buscaban mi socorro, mi protección, y yo los libraba de todos los enemigos, en ese lugar hacia el norte han colocado una imagen que me ha entrado en celo. Alaba. Dice: donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. La imagen del celo, vamos a establecer esa colocación, ya la establecimos. ¿A qué imagen se refiere aquí? Dice que la imagen en cuestión, hay algunos eruditos y algunos sabios que han llegado a la conclusión que la imagen que se refiere es la imagen de Acera, una diosa pagana cananea relacionada a la fertilidad, pero específicamente relacionada a el deseo sexual. Esa diosa era representada por un poste. Un poste es un travesaño vertical de madera en el cual se tallaba específicamente una mujer con los pechos descubiertos y como con una barriga, como si estuviera dando a luz, porque esta diosa cananea estaba relacionada no solo a la fertilidad y a la sexualidad,
sino que era adorada desde tiempos antiguos por los cananeos como la diosa que hacía que viniera la prosperidad en los campos, que la agricultura creciera. Entonces, en esa entrada del atrio, dice que Ezequiel en visión ve la imagen, un poste de madera del celo. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Quién colocó esa imagen ahí? La colocó el perverso Manasés, quizás uno de los reyes más perversos de toda la historia de la humanidad, que hizo pasar a sus hijos por el fuego, o sea, los sacrificó a los demonios y estableció la imagen que hizo pecar a toda la nación de Israel. Ahí estaba colocada. Era Asera o Astartet, que hoy en día es la misma que está relacionada con esa diosa o con esos dioses griegos, Adonis, que habla acerca del amor y de todo lo demás. Es lo mismo, lo que ha cambiado es el nombre. Escuche más. He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves que lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún, porque te voy a mostrar abominaciones peores. La pregunta del siglo: ¿por qué razón no vemos más a menudo el mover de Dios? Porque diariamente el ser humano busca la manera de ofenderle de una manera desproporcionada. Por eso hemos visto tantas personas alejarse de la fe. No porque Dios no siga obrando y siga manifestando y se siga salvando y siga sanando y siga restaurando. Es porque la humanidad en sí, de una manera u otra, a diario nos inventamos formas variadas, bastante precisas, cómo vamos a ofender a Dios. Por esa razón, dice aquí, hacen esto para alejarme de mi santuario. ¿Cuál es el santuario para nosotros? Nosotros somos ese santuario del Dios vivo. En nosotros es que habita el Rúa de Dios. El hombre, la mujer, es el templo de Dios aquí en la tierra. Y cada vez que nosotros hacemos algo de manera despreciable, estamos alejando a Dios de este santuario que Él creó para habitar en nosotros. ¿Alguien dice gloria? Con lo que están haciendo, lo que hacen es que me provocan a que me retire de sus vidas. Pero Él le dice: hay cosas peores. Atento, mi hijo, porque todavía hay cosas peores. Los versículos 7 en adelante dice: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. O sea, Él le dijo: ven, ¿viste la imagen del celo de Asera? ¿Viste ese poste de madera que lo tienen en el atrio, en la entrada, apuntando hacia el norte, como diciendo: no te necesitamos ni te queremos, Dios, ya nuestra cobertura, nuestra protección y el que pelea por nosotros es este poste tallado en madera de Asera, diosa cananea? Y Él le dijo: pero eso no es lo peor, te voy a seguir llevando. Y en esa misma visión dijo que había un agujero, posiblemente no más grande de la vista que pueda colocarse un ojo. Y Él le dijo: tienes que cavar en la pared para que puedas ver lo que hay detrás. Y dice él: ¿qué hago? Cava. Todo esto es una visión, pero las visiones tienen esa connotación que pueden materializarse en la misma visión. No sé si me entienden. Dios te lleva en el espíritu a un lugar, pero tú tangiblemente haces actividades, comes y cosas relacionadas en ese plano espiritual sin que necesariamente puedan quedarse rastro. Entonces dice que Él comienza a cavar en ese orificio, y cuando cava, dice el versículo 8, dice que cuando cavó, he aquí una puerta. Él vio una puerta y luego le dice: escuche, entra y ve las malvadas abominaciones que esto hacen allí. Es increíble que la mayoría de las cosas detestables que se hacen en la tierra se hacen en lo oculto.
La mayoría de veces, para poder descubrir la maldad y lo que está sucediendo, usted tiene que cavar para encontrar. Esto es escudriñar, esto es investigar, esto es hacer una exhaustiva investigación. Pero lo increíble de esta generación es que ya no se están esforzando tanto por ocultar las cosas, sino que ahora están más manifiestas a la vista de todo. Pero hay cosas detestables que todavía la humanidad trata de mantenerlo oculto. Y el Señor lo que está diciendo: cava en la pared, mi hijo, cava en la pared, mi hija, para que yo te pueda mostrar las cosas que se hacen ahí atrás. Todos saben lo que está pasando relacionado con el caso por ahí del que supuestamente se suicidó, de cómo al cavar y al profundizar se ha destapado todo un escenario diabólico de mercadería de menores y de todo eso. Cuando se profundizan las cosas es que se puede dar cuenta de lo que se está haciendo. Dice que entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, grabe esto, y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Escuche lo que encontró después de cavar. Y aquí estamos casi comenzando. Encontraron una cámara secreta, una secret chamber. Encontraron un lugar parecido a un panteón dedicado a un culto que tenía todo lo relacionado con ofender a la máxima expresión al Creador bendito por los siglos. Dice que cuando él entra a esta cámara secreta, una especie de panteón, encuentra pictogramas, encuentra toda clase de imágenes pintadas en las paredes. Dice que hay reptiles, animales y peces. Lo que llama la atención es que todos los animales que están pintados en esa cámara secreta oculta son los mismos animales inmundos que están prohibidos en el libro de Levítico. Entonces, hay algunos sabios que dicen que los malvados siempre tratan de encontrar un tecnicismo para poder justificar lo macabro que hacen. Pastor, aterríceme porque usted está un poquito fino. La palabra tecnicismo es encontrar una excepción en una regla para modificarlo. Encontrar algo que no se diga específicamente está prohibido para yo entonces tomarlo y hacerlo. ¿Me entienden? Entonces el libro de Levíticos dice: les prohíbo, está prohibido. Es abominable a mí, dice el Señor, que se hagan imagen tallada de plata, de oro, de bronce, de heno, de hojarasca. Quiere decir que toda imagen de fundición o que se talle, todo ídolo es abominación a Jehová. Algunos dicen que el tecnicismo es, el Señor dice que está prohibido tallar imágenes, pero no dice que está prohibido pintarlas. Nadie dijo nada. ¿Me estarán entendiendo? Lo que quiero decir con esto es que los malvados siempre tratarán de buscar en la ley de Dios y en el mandamiento del Creador un tecnicismo para ver cómo justifican algo malo que están haciendo. Por ejemplo, como un tecnicismo que escuché por ahí. La Biblia dice que es pecado que los hombres se echen con varones. Y la palabra echar es acostarse. Para justificar esta macabra y esta abominación, dicen, bueno, es echarse. Si se hace parado, entonces no hay problema. ¿Me están siguiendo? Esos son los tecnicismos que los malvados tratan de buscar en los acápites para ver cómo tuercen el mandamiento y la verdad de Dios. Y ahí estaban todas esas imágenes pintadas, reptiles, aves y peces, animales inmundos, prohibidos por el libro de Vallicrá, por el libro de Levítico. Pero también había un mausoleo de todos los ídolos que habían recopilado y lo tenían en esa cámara secreta. Ahí estaban todas las abominaciones que el Señor hasta la fecha, durante y antes, había echado fuera para que los israelitas no se contaminaran y solamente le sirvieran al Dios bendito por los siglos. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Hay muchos detalles en esta cámara secreta. Muchos detalles. Yo recuerdo en una oportunidad que me invitaron a Jarabacoa en una campaña hace unos años atrás. Estoy hablándole de muchos años atrás. Estoy en Jarabacoa, me toca predicar y la noche antes
estando orándole al Señor, nunca había dicho ese testimonio acá, y estando orándole al Señor, dije: Señor, yo quiero predicar, es una campaña. Yo vi la noche anterior, predicó alguien, Dios, tremendo, eso, había más de 200 personas. Yo quisiera que tú me mostraras algo para yo poder utilizarlo en base al mensaje que voy a dar. En que usted no lo crea, ese mensaje fue hace casi unos 18 años. Yo me acuerdo cómo se llamaba ese mensaje. Yo prediqué: ¿quién será capaz de declararle el asunto al rey? Hace unos 18 años en Jarabacoa. Y cuando estoy acostado, tengo una visión. Y en la visión, yo voy a la iglesia como a la hora novena, a las 3 de la tarde de la oración. Y cuando llego en visión a la iglesia, de la iglesia, al abrir la puerta, salieron reptiles, cocodrilos, serpientes. Habían toda clase de animales saliendo de ahí adentro que casi me atropellaban. Y yo le digo: y todos estos animales, como lo que estoy leyendo, el Señor me dice: cada uno de esos animales representa una abominación y una práctica que se realiza aquí adentro, que yo estoy en contra de eso. Bueno, ya usted se puede imaginar cuando llegó al otro día y yo prediqué. Eso no hubo forma de aparar a la gente que se caía. Entonces, es imposible no hablar de esto cuando estamos hablando de esta idea. Es imposible de que hoy no toquemos esto. No se va a librar. El ser humano es el pináculo de la creación de Dios. El ser humano es el top de lo que Dios creó. Un ser pensante, consciente, cuya finalidad es que el hombre honre, glorifique y exalte a su Dios con todos los lujos y detalles de su intelecto. Por eso fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Él. Lo segundo es que Dios creó este ser maravilloso llamado el hombre y la mujer con la finalidad de que nos enseñoremos de la creación. O sea, que seamos señores de la creación, de que la podamos sojuzgar, de que la podamos gobernar, de que la podamos regir y de que cada una de las otra parte de la creación esté subordinada a nosotros. Lo que quiere decir, estoy llegando, que cada uno de los animales, tantos de las aves del cielo, como de los peces del mar, como de las bestias del campo, están supeditados a nosotros, el ser inteligente y parecido a Dios, para que lo gobernemos y para que nos enseñoreemos de ello. Todavía no saben por dónde vamos. Esto incluye todos los animales racionales e irracionales. De una manera u otra los gobernamos. Nuestra intención o nuestro propósito es de amarlo, de cuidarlo, de protegerlo y de tener un hábitat en el cual podemos hacerlo propicio para ello. Pero sin olvidarnos que nosotros somos ese pináculo de la creación. Con lo que está sucediendo ahora con el tema de los Therians, por si no sabían por dónde íbamos, es imposible no mencionarlo. Estamos rebajando al ser humano a la condición de animales irracionales, ofendiendo directamente a Dios, como lo que hicieron los antiguos en esa cámara secreta, que les rendían culto a los reptiles, a los animales del campo, a los animales del agua y a los animales del aire. Estamos diciéndole a Dios: irracionalmente detestamos tu creación, la sabiduría y la majestuosidad que depositaste en el hombre, y con esa actuación rebajada hacia un animal ofendemos al mismo Dios. Alaba su gloria. Parece sencillo, pero es más complicado de lo que creemos, porque estoy seguro que aunque muchos de estos que se hacen llamar animales o que tienen estos espíritus animales, alguno de ellos lo está haciendo por hobby, quizás por tendencia, quizás por llamar la atención, quizás por sumarse al nuevo trend de la época, pero no podemos descartar que haya un sinnúmero que realmente ellos piensen y hagan de manera voluntaria, ofensiva, su odio hacia el Creador, al decirle: somos irracionales, tú no nos creaste y nosotros podemos adoptar la forma que queramos cuando queramos. No es cualquier cosa, es una abominación directa al Creador, pues está poniendo un animal por encima
del ser humano. ¿Alguien puede darle un aplauso a Cristo? Pero seguimos. El versículo 11, la parte A, dice que en esa cámara secreta, delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. El 70 en la Biblia tiene una simbología especial. Pues 70, según el libro de Números capítulo 11, está relacionado con el número de varones que Dios le ordenó a Moisés para que se reunieran en el tabernáculo. Y Dios le dijo: voy a poner de tu espíritu, Moisés, en ellos, y ellos van a profetizar, y ellos te van a ayudar en las tareas para aconsejar, para doctrinar, para amonestar, para enseñar. El 70 habla de una perfección en cuanto a la mayordomía, pero habla de una perfección en cuanto al grupo, a lo sacerdotal y sobre todo al liderazgo. Lo que quiere decir que cuando Ezequiel, en esa cámara secreta llena de pinturas rupestres, de animales de toda clase y todas esas imágenes abominables, ve que hay 70 varones, quiere decir que un grupo de Israel se tomó la valentía y tuvo el tupé de hacer lo mismo que Jehová, escogiendo a 70 varones, pero en vez de representar a Dios con el espíritu que había puesto Dios en Moisés, era de representar las obras del diablo para honrarlo. Que el Señor lo reprenda. Entonces dice él, el versículo 11b, y en ese lugar, dirigiendo los 70, estaba un tal Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Y menciona a Jaazanías de manera espectacular o especial, y dice de quién es el hijo, porque Safán era un hombre importante, pues había sido escriba del rey Josías, y Safán tuvo 4 hijos, pero siempre hay uno que sale descarriado. Ahicam era defensor de la adoración verdadera, y en una oportunidad libró a Jeremías de la muerte. Elasá llevó una carta a Jeremías a los exiliados de Babilonia. Gemarías, defensor de Jeremías en la corte, y estuvo presente cuando leía el rollo de las profecías. Pero siempre hay una oveja negra, y este era Jaazanías, que a diferencia de sus hermanos que adoraban al Dios de Israel, era un idólatra y que se prestó para reunir los 70 ancianos, de los cuales dice el Señor que subía una nube espesa de incienso. El incienso representa las oraciones. Cuando usted es agradable a Dios y usted ora de una manera especial por los méritos de Mashiach, ese humo, representando en las oraciones suyas, sube con olor grato al cielo. Sube como una presencia agradable. Y Dios dice: me complace la oración de mi sierva Glenny, me complace la oración de mi sierva Xiomara, de Esther, me complace cómo oran y cómo lo hacen de una manera tan hermosa, utilizando los méritos de mi hijo amado. Pero dice aquí que esos 70 varones con incensarios en la mano, representando que estaban orando, y Jaazanías, el hijo de Safán, a la cabeza, subía un humo espeso. Como quien dice: las oraciones que están haciendo son detestables para mí y no las recibo. Lo que están haciendo es tan horroroso que está representado en un humo negro que asciende al cielo, y bajo ninguna circunstancia le voy a responder. Por eso es que cuando oramos tenemos que hacerlo con una limpieza en nuestras vidas, para que cuando vayamos a la presencia del Creador, por los méritos de Jesús, podamos obtener el oportuno socorro. Alguien dice amén. Que tus oraciones, que mis oraciones sean agradables ante la presencia del Señor. Pero vamos a arrancar el mensaje. El versículo 12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de las casas de Israel hacen en tiniebla? Te mostré y has visto lo que ellos hacen. Cómo tienen recapitulando, cómo tienen al norte, a la entrada del atrio de la presencia de Jehová en Jerusalén, cómo tienen la estatua, el poste de acera, la diosa de la fertilidad, cómo tienen esa imagen que me provoca celo, porque me están diciendo que ya yo no soy su Dios, ni su protector, ni su ayudador. Por eso te mostré esta visión en el mes de Elul, para mostrarte que yo sigo siendo el Dios de ellos, pero me doy cuenta que
ellos no son, yo sigo siendo ellos siguen siendo para mí mis hijos, pero al parecer yo para ellos no soy ya su Dios. ¿Has visto las cosas que los ancianos hicieron, los 70, incluyendo a Hazanías? Cómo oran y cómo hacen sacrificios representados por una nube espesa, sucia y asquerosa y detestable que llega hasta el techo. ¿No has visto esa cámara pintada de imágenes? Esa cámara secreta. Y lo peor es, dicen ellos, diga conmigo, dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Lo peor que pueden creer los que cometen impiedad y los que hacen detestables abominaciones, tráfico de niños, droga, tráfico de órganos y todas las maldades que hay en esta tierra. Es decir, como el versículo 12, estamos en una cámara secreta y decimos nosotros, Jehová no nos ve. Dicen ellos, Jehová no nos ve. Pero Jeremías 23:24 dice una pregunta retórica: ¿se ocultará alguno? Dice Jehová. En escondrijos, o sea, lugares secretos como una cámara o un panteón, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. En donde quiera que te metas o te resguarde, ahí voy a estar yo. Voy a contarle este testimonio que tampoco he dicho acá. Recuerdo hace un tiempo, esto no hace tanto, quizás un par de años, tal vez 3. Había alguien que se me acerca y yo me entero de una situación. Y yo digo, pero ¿y qué tal y tal cosa? Le pregunto, porque ya me está diciendo el tema. Y esa persona con mucha arrogancia se me cuadra, tipo gallito, y me dice, usted nunca lo sabrá. Este secreto morirá y usted nunca lo sabrá. Yo dije, bueno, amén. Como yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en un momento determinado, por la arrogancia de algunos, no saben que los números se te suben y tú entras en una visión profética que tú dices, pero yo sin ser profeta tuve esta oportunidad. No pasaron 3 días cuando Dios con lujos y detalles me mostró todo lo que esa persona dijo que yo nunca iba a saber. Y cuando yo se lo dije, se desplomó en lágrimas. No somos profetas, como suelen decir, ni hijos de profetas, pero Dios sigue revelando y Dios sigue mostrando en visión a sus hijos, a los hombres y mujeres que pueden gustar de su presencia, lo que acontece en esta tierra. Y como dice primera de no me acuerdo, me lo acabo de inventar, el que no quiera que algo se sepa, que no lo haga. Porque es imposible que tarde o temprano no se descubra. Dice el Señor, ¿se ocultará alguno? No lleno yo, dice Jehová, toda la tierra. Así que absolutamente todo lo que el hombre haga en esta tierra y la mujer va a ser descubierto tarde o temprano. ¿Por qué suceden estas cosas? La respuesta quizá la tendríamos en Isaías 59. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Fíjense cómo Dios sigue usando hombres y mujeres y llevando las dimensiones espirituales para mostrarles situaciones. No sé si usted ha tenido la oportunidad en una visión Dios mostrarle algo sobre el futuro, algo sobre lo que acontecerá en los próximos días. Si Dios le ha dicho esto o aquello y usted lo ha visto tal y como le presentó. Yo recuerdo en una oportunidad que la pastora me dijo que se levantó sobresaltada porque Dios le había mostrado que alguien perseguía a su hermana y la iba a matar y la acorraló y la llevó aquí, la llevó allá. Dios la llevó en visiones, ella intercedió y efectivamente en los posteriores días o en esos días recientes intentaron quitarle la vida a una hermana de ella, pero Dios tuvo misericordia y como mostró en visión el atacante y todo eso, Dios la guardó. Y solamente fueron unos golpes y un susto enorme, pero Dios sigue mostrando. Lo que quiero decirles es que Dios sigue hablando. Dios sigue manifestándose para sus hijos. El problema está en lo que dice el versículo. No se ha cortado la mano de Jehová para oír, ni se ha grabado su oído para oír, ni la mano de Jehová para salvar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
no es que Jehová no escucha, es que hay una especie se graba su oído. Cuando yo estoy en un camino incorrecto o estoy comportándome mal, el oído de Jehová como que se traba. Pero no es que se traba porque no me escucha, sino es porque aún escuchándome no me va a responder. Que son dos cosas diferentes, porque Él siempre oye. El problema es que cuando no se te responde, es como si no te quisiera oír. ¿Usted entendió eso? Pero hay que seguir subiendo de nivel. Versículo 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí que estaban allí sentadas algunas mujeres endechando a Tamuz. Dice que cuando él prosiguió en visión, dice que se encontró a mujeres endechando a Tamuz. La primera palabra es endechar. Endechar, ya hablamos hace un par de prédicas, que habían mujeres plañideras, se recuerdan, que eran contratadas en los velorios para que fueran a llorar. Y esas mujeres lloraban, cantaban himnos, eran mujeres preparadas para llorar, eran mujeres preparadas para poder endechar a los muertos que tenían cierto nivel. De ahí vienen las lloraderas de esta época, en donde usted va a un velorio y encuentra una mujer que le da un ataque, le da un yello, pónganle berrón, denle un golpe, muévanla, batuquenla. Eso existe desde siempre. Pero dice aquí que cuando Dios le dice: mira, que hay algo peor, ahí hay mujeres que están endechando a Tamuz. Tamuz es el dios del Averno y el esposo de Ishtar, una deidad que está representada por el inicio de los ciclos agrícolas, y que ellas estaban llorando por él, porque como ya se estaba terminando la primavera, estaba entrando el verano, ellos lloraban por esa deidad, quien era que le suplía y que le daba todo el trigo y la cebada y todas las vides. Ahí estaban esas mujeres llorando porque había acabado el ciclo correspondiente a ese demonio que era el que le suplía las vendimias. ¿Cómo Dios no va a estar airado si quieren atribuirle que si la tierra da o no da, se la atribuyen a una deidad? Entonces dice que estaban endechando a Tamuz. Estas mujeres lloraban y le adoraban porque supuestamente ella era el que le bendecía la tierra. Este Tamuz es el mismo Adonis de los griegos, que cada cierto tiempo en el año resucita. Escuche esto: la idolatría y la inmoralidad son gemelos. Voy a decir esto de nuevo. La idolatría y la inmoralidad son hermanos gemelos, inseparables a lo largo de la historia. Donde hay idolatría también hay inmoralidad sexual, y donde hay inmoralidad sexual también hay idolatría. Van de la mano. En donde quiera que usted vea esto, actos de idolatría, se están practicando inmoralidades sexuales. Donde quiera que usted vea prácticas inmorales sexuales, busque que también ahí se está haciendo algo de idolatría. Números 22, 23, 24 y 25 habla de cómo pecaron los hijos de Israel con las mujeres de Moab, las cuales la invitaban para su sacrificio, y ahí enfrente del ídolo, ya lo hemos hablado muchas veces, se acostaban con esas mujeres para poderse vincular no solamente sexualmente, sino con la idolatría de Moab, el dios de las moscas. Esto pasó a otro nivel. Versículo 15: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás cosas peores y mayores que esta. Y ya terminamos aquí esta primera parte, porque son varias partes. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, oiga, ¿dónde? La ubicación, ya no es en el atrio, entre la entrada donde está el altar y el templo, entre la entrada y el altar, habían como 25 varones. 25 es un número redondo en las escrituras. Está relacionado a comienzos de preparación para la responsabilidad. Dice que esos 25 varones tenían sus espaldas al altar y le daban sus rostros al sol. Como quien dice: a Dios le damos la espalda y al Dios sol, o sea, a Tamuz, veneramos. Al que nos da la vida, al que nos da la cosecha, al que nos ha hecho libre, al que nos da todas las bendiciones. Le damos la espalda a Dios al altar y le damos el rostro y la bienvenida a Tamuz, postrándose hacia el oriente, porque el oriente
es el lugar de donde sale el sol. Acuérdense que el sol sale por el oriente, o sea, por el este, y se oculta en el oeste, o sea, en el occidente. El estar de frente al sol también es una representación del uso horario. Y el uso horario, o el sol, perdón, está representado, el sol está representado por el uso horario. Si hay una generación que hoy en día está más pendiente del tiempo, es esta. Estamos postrados frente al tiempo. Para todo tenemos tiempo, menos para Dios. El tiempo nos rige, el tiempo nos gobierna, la ansiedad nos destruye y estamos pendientes al tiempo, más al Dios que controla el tiempo y sabe el tiempo que a nosotros nos queda en esta tierra. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana lo que la casa de Judá hace. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Aquí hay una interpretación compleja y no se terminan de poner de acuerdo. El ramo a sus narices pudiera ser una adoración antiquísima que se utilizaba en la antigüedad, en lo que cuando se miraba al sol, para no ofender al sol, se ponían ramos para que el aliento no le llegara al sol, como para cuidarlo. También hace referencia el ramo a sus narices, lo hediondo que es la práctica de esta idolatría que está haciendo Jerusalén en su templo y cómo han irritado a Dios. Pero lo más terrible y lo que muchos aseguran que es lo correcto, el ramo a sus narices hace referencia a un culto fálico. O sea, en esa cámara secreta se estaba rindiendo culto al órgano reproductor masculino. Y la traducción de nariz es el mismo, las mismas letras en hebreo para referirse al órgano reproductor masculino. Por eso Dios dice: ¿no ves lo que hacen? Utilizando el culto fálico en el lugar donde tienen que adorarme, están adorando el órgano reproductor masculino. ¿Cómo no me voy a enojar con ellos? Si usted se da cuenta, esto tiene una gran representación en estos días, porque hay un culto fálico en el mundo entero, disfrazado, pero lo hay. No hay ningún programa que usted vaya a entrar y que no esté relacionado con este culto y también con la misma intención de la diosa Ishtar o Acera. ¿A qué me refiero? Ningún programa va a obtener views si usted no habla del sexo. Ningún programa se va a hacer viral o famoso si no mete algo de sexo. Ningún programa va a trascender los millones de views si de una manera u otra usted no mete la sexualidad y sin límites. Por esa razón usted ve que personas, las cuales me da un poco de pena mencionar, llegan a unos premios con un escote enseñando una de ellas. Eso es un culto. Usted lo ve así: pastor, usted está siendo radical. No, es un culto a la inmoralidad. Y dicho culto a la inmoralidad pudiera estar relacionado a este tótem o a este poste representado por Ishtar, la fertilidad, la sexualidad, lo mismo que Tamuz, el Adonis, lo mismo que el culto fálico. Todo esto está relacionado. Se le rinde culto a la sexualidad. Y esto es por aquí, y esto es por allá. Y usted no puede abrir nada que no sea lo mismo. Sexo, sexo. Ni vamos a hablar de las letras sexualizadas, porque ya no hay letras sexualizadas. La palabra sexualizada es que tengan una connotación sexual en un párrafo. No, todas las letras son de sexo, por no decirlo. Pues no existe el doble sentido. Entonces el Señor dice: yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Pero hay esperanza, porque en el capítulo 9, que es la parte 2, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a hablar que el juicio que viene determinado para todos aquellos que hacen en lo oculto y que Dios lo está manifestando y lo está sacando a la luz. Hay un grupo específico dentro de ese pueblo que no está participando de nada de eso, y Dios los protegerá, los bendecirá y lo ayudará. Y a ese grupo se llaman los que claman. En la parte 2, la próxima semana, la cámara secreta y los que claman. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora. Tú eres Dios misericordioso, perdonador.
Maravilloso. Gracias, Dios mío, porque tienes atalayas por toda la tierra que nos enseñan, nos amonestan, nos aconsejan en todo tiempo, que cada día nos volvamos a ti, que nos entreguemos a ti, que tengamos cuidado de hacer lo correcto para agradarte a ti. Somos tu máxima creación. Somos el pináculo de tu creación. Tenemos este raciocinio y esta capacidad y esta sabiduría hecha a tu imagen y semejanza para adorarte, mi Dios, solamente a ti, y para que todas las demás criaturas nos enseñoremos de ella. Estamos por encima de ella y jamás nos vamos a rebajar a una condición irracional, porque nuestro Dios poderoso, sobrenatural y maravilloso nos creó para esto, para adorarte, para bendecirte. Señor, te damos gracias y te pido una vez más que bendiga a la congregación, que nos permita, Señor, estar siempre pendientes, siempre alerta, para que nuestras vidas sean bendecidas, para que seamos de bendición en el campo y en la ciudad, que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos tenga tu aprobación divina, que podamos contemplar visiones, revelaciones, que podamos ser los atalayas de nuestro matrimonio, los atalayas de nuestros hijos, que podamos instruirlo en el camino que lo conecta hacia Mashiach. Diga, yo soy el atalaya de mi casa, yo soy el de la responsabilidad de mi casa, yo soy el que Dios puso para organizar, dirigir, cuidar, velar y responsabilizarme, para que mis hijos y los hijos de mis hijos, si así Dios me lo permite, como dice su palabra, lo voy a instruir, para que aun cuando fuera grande no se aparten de tus caminos. Que vuelvan a ti y te teman todos los días de su vida y te agraden y puedan hacer las cosas como dice tu palabra. Señor, no a nosotros sino a ti damos gloria por siempre y para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, siga resplandeciendo su rostro sobre ti, alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Haga memoria de tus oraciones y de tus ofrendas. Seas bendito al entrar y al salir. Nadie toque tu matrimonio, tus hijos. Tenga la bendición y la cobertura del Creador. Nunca falte el pan, el vino y el aceite, en el poderoso nombre de Jesús. Alguien puede decir amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a honrar a nuestro Dios. Nos pasamos un par de minutitos solamente.